indignó muchísimo, muchísimo. Y empecé ya la lucha más aguerrida en contra del racismo, en contra de la discriminación. Eh, y en toda esa lucha fue que conocí a Daniel, porque también después nos robaron derecho. No, o sea, nada, o sea, no permito nada, nada. Entonces, pero ese despertar ya más combativo, diría yo, en el buen sentido de la palabra, porque entonces algunos van a decir que soy bélico, de pronto con las palabras, porque la población negra, nosotros somos personas de paz, nos gusta la rumba y vivir tranquilos, pero también nos gusta construir y construimos conjuntamente, y respetamos a nuestros mayores, y es como acervos culturales que hay ahí. Pero ese despertar de decir, vamos a pelear, vamos a guerrear, o sea, que todo a mí me gusta la gente. Ayer me estaban buscando, oiga, las niñas, a la mamá de uno de los muchachos que mataron en Llano Verde la están amenazando, de la masacre que hubo ahí en Cali, niños que mataron. Hagamos algo, yo, hagámoslo ya. Y si la semana pasada mataron a una niña, la otra violaron unos soldados a unas niñas, yo me le meto a todo que tenga que ver con el respeto, el valor, la defensa de la vida, del territorio. Y lo hago sin miedo, y lo hago sin miedo. En estos momentos ya no tengo miedo. Como se los dije, en algún momento de mi vida le hubiera dicho a ese Luis Olave, o Luiser, como me decían en esa época, le hubiera dicho, no hay que tener miedo. Hoy la vida me ha enseñado que ya no hay que tener miedo. Pero así Eso. va, así, a través de esa Mm, inspiración. Hay que comerle. Así es. Mm, Con toda. con toda, hijo de puta. Así es. Así Guerre- es que así es, con Sí, toda. es que así es con toda. Si no, no. Daniel, por ahí una frase que siempre me repetía mi abuela, que quiero traer a colación, y es que miedo ni del diablo y grandes ni los pantalones. Y, y siempre ha marcado mi vida y me la traen ustedes a colación en este momento. Muy bueno. Así Bueno, es. ya que ustedes hablan de miedo, esto, ¿cuál es su concepción de Dios? ¿Creen ustedes que pese a tantos horrores que vemos a diario, a tantas situaciones, todavía hay un ser supremo que goza de bondad y que de alguna manera estamos en sus planes o algo así? Si quiere, Guerrero, inicie usted No, deja a Daniel ahí para que que yo usted pueda pensar. escuchar. Hágale, Daniel, sí. echa, echa la berraca, vino. Conteste, mano. Echa la más áspera, ¿no? no es que sea la más Yo, áspera, Daniel, yo, es que yo creo que eso nos preguntamos todo porque ustedes que conocen de primera mano todo este tema, es complicado, ¿no? Es complicado. yo, yo le pido a Dios siempre que me haga un poquito más ateo. No, yo soy sincero, yo no soy, yo no creo. Es que es muy difícil decir que uno no cree en Dios como tal, pero pues yo me considero ateo. Yo me considero ateo. Eso yo no lo. Pero creo como en las fuerzas de la naturaleza, creo como en, como en la buena energía de los seres humanos cuando la tienen. También creo en la maldad de ellos. Pero decir que creo en Dios, en un Dios como tal, no, se me hace muy difícil poder creer en eso. Ojalá pudiera creer en un Dios como creen los cristianos, por ejemplo.
sería de pronto más fácil todo, pero de pronto es también que le echaba al coco mucho existencialismo, mucho Sartre, mucha filosofía, sociología, Bourdieu, Giddens, y pues el racionalismo también a uno de pronto le opaca un poco las creencias. De pronto creer, es que pues, es muy difícil, no sé, creer para mí en que Jesucristo llegó y lo subieron a cruz y resucitó. Pues yo lo respeto y que viene una mujer que es virgen y que una paloma y no sé, no, sería delicioso poder, yo creo que yo sería muy bueno para mí creer en eso. Yo creo, sería muy sano de pronto para mí. Y creo que yo sería un hombre mucho más feliz si pudiera creer en esas cosas que creen otros. Pero no puedo creer, entonces no puedo utilizar digamos, que ese elemento terapéutico emocional para la vida. Pero pues hay otras cosas, están los libros, está la lectura, está el cine, están los amigos y están las buenas causas, está la bondad del ser humano, están la risa del ser humano por la que yo quiero luchar, la risa de los colombianos, que vuelva la risa a todos, una risa sana, una risa que venga de una alegría general, que provenga de la equidad, de un sistema más equitativo, donde la gente no se muera de hambre, donde la gente no la defina, su vida no la defina el lugar donde nace o la familia de donde viene o la clase social. En Colombia la gente se muere más joven porque nace en un lado o porque nace en el otro. En Colombia la gente, digamos que mucha gente se muere sin haber vivido. Pudieron haber existido, pero es que existir es diferente a vivir. En Colombia hay muchísima gente y es que eso es completamente inhumano. Que haya tanta gente en Colombia que exista pero no viva, que tenga que salir a las 7 de la noche del trabajo, 8 de la noche, que después tenga que coger un bus para la casa, un Transmilenio, que después tenga que coger otro bus, que tenga que subir caminando y que llegue a las 11 de la noche a la casa para después levantarse a las 5 de la mañana al otro día y que así pase su vida. Es que eso no es justo. Eso es igual que tener a la gente encerrada en cárceles. Una vida así es completamente, no se acompaña, no tiene relación con lo que vivimos en los tiempos actuales. No puede ser que haya gente que tenga jets, avionetas, que Abelardo de las Prellas se pasee con un reloj de millones de dólares, con una avioneta, mientras que hay niños que no tienen con qué comer y que llegan al colegio con hambre y que salen con hambre. No es justo, no es justo que en el Nueva Granada haya unos parqueaderos para las Toyotas de todos los escoltas que tienen allá, y mientras tanto en Ciudad Bolívar los colegios no tengan ni papel higiénico y los niños se mueran de hambre en esos colegios. Y así pretenden que no haya violencia.
Es que yo sí la justifico. Porque dicen, no, es que eso no se justifica, no, es que no se justifica, no, se justifica cuando la gente tiene hambre, cuando los niños no comen, cuando un papá no ve al niño que se le está muriendo de hambre, pues es que la violencia en Colombia está justificada. Está justificada y mientras tanto hay unos gobiernos mafiosos, unos traquetos que el narcotráfico ha traído un país decadente, nos ha hecho una sociedad con una serie de factores completamente decadentes. La gente no se da cuenta del daño tan grande que es el narcotráfico para el país. Con un Estado al que le tienen miedo a la gente. Si un Estado es para quererlo, un Estado es mi Estado, es para amarlo, es para que la gente, para que proteja a la gente, para que si la gente no tiene empleo le ayude a ubicarse, para que mientras que no tiene empleo no se mueran de hambre, para que le dé la salud, la educación. Un Estado es un papá bacán, pero acá no, acá nuestro Estado es un borracho sociópata que agarra a los hijos a patadas. Ese es nuestro Estado. Un loco chiflado, degenerado, asqueroso, que viola a sus hijos. Mafioso, paramilitar, asesino, genocida. Ese es el Estado que tenemos, una porquería de Estado. Daniel, Manny, ya que usted sí. menciona eso y habla justamente del entorno familiar, me gustaría preguntarle, toda esta lucha, ¿qué desacuerdos familiares le ha traído a usted directamente? Pues desde luego por atacar esos personajes controversiales de Colombia, ¿no? Le hago la pregunta sin que se nos escape que el guerrero también está pendiente por responderla, ¿no? No, pues a mí sí, pues los problemas empezaron cuando empecé a denunciar el paramilitarismo en mis artículos y el narco los lavados de activos que había en el Club El Nogal, los socios, la corrupción que había, porque denuncié la relación de algunos miembros de junta con los narcotraficantes, con los paramilitares. En otro artículo denuncié la relación de cómo utilizaban al club para comprar a un superintendente, por ejemplo, que una empresa que el superintendente vigilaba le dio un carnet de cortesía de entrada al superintendente. Y además el superintendente iba y firmaba y gastaba y todo, y la empresa le pagaba todos los consumos a ese superintendente que la vigilaba. Y que le engavetó cosas y, mejor dicho, fue una, y pues, sí, pues el Club del Nogal me dice a mí, o usted deja de escribir o lo echamos. Entonces yo dije, pues échenme, yo no voy a dejar de escribir. Pero pues en el club habían familiares amados y queridos, adorados, que lastimosamente hoy en día no me dirigen la palabra, porque no aceptan que me haya metido con su adorado aposento Club El Nogal, que es en el cual hay gente buena, industriales buenos, pero también es una cuna de mafiosos, paramilitares, asesinos, lavadores de activos, corruptos, exconvictos. Entonces, pues yo no me podía quedar callado frente a eso. Bien. Guerrero, ya pudo pensar la pregunta. No, la tengo clara, sino que No, yo sé que sí. quería escuchar a Daniel porque, porque nunca lo había escuchado hablando así. Qué bien, qué bueno escuchar eso. Entonces,
Eso me ha retroalimentado mucho. Mm, Mira, nosotros, o yo, en ese estudio y sentir de de la historia negra, como decía Joel. Mm, Incluso Malcolm X también empezó a buscarlo desde lo musulmán y saliendo de la religión impuesta, porque cuando hablamos de Dios o dioses, casi siempre se remiten al mismo de una religión impuesta políticamente. El cristianismo, el catolicismo, ¿no? Que a nosotros nos hizo mucho daño, a los negros, a los indígenas. A nombre del catolicismo, Reina Isabel de España y el Papa y toda esa vaina. Disculpen los que sean creyentes, pero yo no. Mataron a nuestra gente. Nos quitaron el ser personas y nos convirtieron en objetos para podernos vender, comercializar. Ni siquiera como animales, sino como objetos. Nuestra cultura de África y la misma cultura de los dueños de este territorio que los españoles y los criollos eh, lo hicieron propio, lo robaron a lo que ellos llaman los indígenas, eh, los pueblos originarios, porque es la verdad. Entonces a los pueblos originarios y a los que nos trajeron secuestrados, nos quitaron el ser persona y el ser, y nuestra cultura era para ellos una amenaza. Y se inventaron el Tribunal de la Santa. Escuchen eso. Y es como escuchar a Álvaro Uribe Vélez o escuchar a Ordóñez. La Santa Inquisición. Santa Santa Inquisición. Inquisición. Mm. ¿Qué tiene eso de santo? Inquisición santa. ¿Qué porquería es? Y entonces en nombre de su Dios mataron a la gente que no creía en su Dios y llenaron de temores al pueblo para someterlo. Eh, es leer, es estudiar. O sea, uno no puede pasar a tragar entero la vida. Y algunos pues lograron en el sincretismo tener escapatoria, como pasó en Cuba. Entonces les hacían creer para que no los mataran, que creían en su Dios, pero detrás de su Dios tenían sus dioses africanos, a lo que le llaman hoy santería y que algunos también lo satanizan. Entonces no satanizaron el Tribunal de la Santa Inquisición, pero sí la santería cubana, porque simplemente fue una forma de supervivencia. Así Entonces es. cosas como esas le dejan a uno la reflexión de pensar en qué es bueno y qué es malo, y si hacer el bien es suficiente sin tener que estar arrodillado. ¿Mm? Respecto a lo que Porque usted dice, Uy, dame un Guerrero, segundo. ¿eso tiene que ver con las manillas que usted tiene acá en la muñeca? sí, muchas son. Yo quiero Muchas. preguntarle algo puntualmente. Antes de que entráramos nosotros a la entrevista, señores oyentes y las personas que nos receptan a esta hora, estábamos precisamente hablando del significado del fondo del cuadro que tiene nuestro guerrero a sus espaldas. Él nos hablaba de qué es el mercado, de la etnia y todo el cuento. Entonces yo le preguntaba que si uno de los grandes orichas, y si yo mal no estaba, eh, de fondo que es el mercado, es el oricha regente de los mercados, es Oya. Pero yo a usted lo veo vestido de azul. Oya generalmente utiliza el tono vino tinto. Oiga, Guerrero, yo aprovecho para enlazarlo y quiero comprometerlo.
para una próxima entrevista en la que usted nos venga a contar absolutamente toda esta noxeología tan bonita de ese mundo que muchas personas no conocen. Yo lo conozco vagamente, primero porque pues es lo poco que he podido averiguar y segundo porque nunca se enseña la multiplicidad de todas las culturas que tenemos nosotros en nuestro diverso país. Pero yo a usted lo veo vestido de azul. ¿Hace usted apología a algo? Yemayá. Ah, ok. Yo sé quién es de Maya, pero nuestros oyentes, las personas que nos acompañan, no, yo sí lo sé. Pero quiero que le cuente usted, una persona con autoridad en el tema, quién es de Maya, por qué se viste usted de azul. En las deidades yorubas, Yemayá es la diosa del agua, de la vida, de la fuerza. eh, y se representa con el color azul. Esa es pero es la fuerza del mar. Entonces se dice que el mar es el origen de la vida, ¿no? Y esa fuerza, pues, las olas del mar nadie puede contra eso. Entonces esa es la representación de Yemayá. Bien, y las pulseras que tienen en la muñeca, ¿qué significados tienen? Muchas hay protección, mm, porque se necesita en este mundo. Ayer, por lo menos después de las movilizaciones, eh, se reventó una, así porque sí, como si le hubieran metido una tijera. Pero es normal, Y quiere decir, que, y que haya pasado eso, ¿tiene alguna connotación para usted desde su concepción ideológica? claro, claro, ¿Sí? ¿Qué significa? me querían hacer daño y ahí reaccionó una protección. Wow, wow. O sea que es algo así como cuando se consulta a Orula, ¿sí? Más o menos por ese estilo. Es como por ese estilo, vuelvo y reitero, no conozco de lleno, más o menos en lo que mi cabeza trata de como de asimilar. Es algo así, es como una prevención, como que te están diciendo los ancestros, si mal no estoy, algo. Sí, correcto, Ah, ok. correcto. Sí, es una... Impactante. Exactamente, eso es. Impactante información. No, Guerrero, por favor, comprométase con nosotros para hablar de todo este tema, dilucidarnos pero necesito que de su boca salga, sí, Diana, me comprometo y vamos a programar la entrevista para hablar de este tema. Hagámosle, Diana, hagámosle, hagámosle. Usted me dice la hora, el día, Eres de los míos, y eres de los aquí míos, estamos. es un orgullo. Qué bien, Qué bueno, bueno, qué bueno. les cuento que estamos cortos ya de tiempo y pues vamos a tratar de resumir las preguntas porque la verdad es que tenemos muchas, muchas más aparte de las que les vamos a hacer. Pero entonces voy a hacerle una pregunta a Daniel, voy a mezclar como tres preguntas para que él muy sucintamente nos pueda responder. Eh, y vamos a tratar de ir finalizando porque pues ya tampoco queremos acapararlos tanto y agradecemos desde luego toda esa disposición de ustedes. Daniel, ¿en qué momento decide usted crear su miniserie? Desde luego, pues esa miniserie tan controversial que ha llegado a todos los rincones, no solo de Colombia, sino que está llegando a nivel mundial a muchos espacios que ni nos imaginábamos. Ahora, ¿por qué Matarife y por qué no otro nombre? No, pues, a ver, la miniserie como tal fue concebida para WhatsApp y fue una idea que se gestó a partir de mis artículos. Yo creo que en el momento en que yo empiezo a escribir mis artículos, pues se empieza a crear la historia de Matarife. Y esta primera temporada está basada prácticamente en dos artículos, que es Uribe el asesino que nos puso la mafia y Uribe el Club del Nogal, Uribe y el Club del Nogal, pistas de entrada de la mafia mexicana en Colombia.
De esos dos artículos, en realidad, tomé un par de artículos y un par de letras de Daniel Coronel, de los Joey Ackerman, obviamente de Gonzalo, de Guillén, y alguito les polvoreé digamos que a la voz en off mía, a los guiones que yo edifiqué a partir de los artículos. Y pues al principio se creía lo que se quería hacer era como que yo fuera una sombra y que todo se hiciera con seudónimos. Y yo dije, pero pues, ¿cuál es la finalidad de la serie? En últimas, cuando yo cuando estábamos en el proceso de creación, especialmente con una persona que colaboró mucho en la serie, cuando estábamos en ese proceso de creación y de estructuración de la idea, de concepción, yo dije, eso no puede ser con una sombra, porque la idea, la principal finalidad de la serie, y si usted me dice cuál fue, en cuánto dije que iba a crear la serie, yo creo que nace de los artículos y de que yo dije, es imposible, toca decirle a la gente y que la gente le pierda el miedo a este tipo, a semejante monstruo, porque si no el país va a seguir en manos de este ser tan inhumano y tan perverso en realidad. Y entonces yo dije, no, yo salgo, porque si yo voy a decirle a la gente que le pierda el miedo, que le diga paraco, asesino, genocida a Álvaro Uribe Vélez, pero se lo va a decir una sombra y se lo va a decir, y va a haber un seudónimo, y no sale alguien a dar la cara y a decir, vea, este es un paraco, asesino, genocida, con su cara, con sus tatuajes, con su voz, con su nombre. Si no va a salir, si eso no se hace así, lo que hacemos es generar más miedo. Y si es para generar miedo, pues no lo hago. Entonces se decidió hacer así, que yo saliera y de frente y pusiera la cara. Y por eso digo, en el momento en que yo decidí que quería hacer algo para que la gente le perdiera el miedo a Álvaro Uribe, yo creo que se empezó a gestar la idea de la serie también. Ok. ¿Y por qué Matarife y no otro nombre? Porque como yo le gané una tutela a Gonzalo Guillén cuando Uribe le metió una tutela para rectificar y Gonzalo le dijo asesino, genocida y le dijo Matarife. Entonces yo escribí un artículo, entonces le ganamos la tutela y yo escribí un artículo que se llama A Guillén lo entuteló el Matarife. A Guillén lo entuteló el Matarife. Y de ahí sale el nombre que se le podía decir, como le gané una tutela que se le puede decir Matarife, pues sale el nombre. Y en realidad quien se inventó, pues ese nombre no es inventado, ¿no? Pero quien le puso el nombre a Álvaro Uribe de Matarife no fui yo, fue Gonzalo. Esa autoría no se la quito yo a él. Vaya. Yo lo que hice fue ganarle la tutela a Gonzalo y tomar ese nombre para la serie. Ok, bien. Bueno, Guerrero, una pregunta más acerca de esto que viene ocurriendo. ¿Cuál es, no sé, su percepción acerca de la violencia que se ha venido presentando para estas últimas fechas durante el mes de septiembre? Y respecto a ellas, ¿usted qué considera o cuál considera que debería ser la posición y la actuación que debería asumir el gobierno, la policía y pues la alcaldía de Bogotá? Bueno, yo me voy para atrás un poco, porque recién terminaron las elecciones donde este señor
marioneta Duque se robó el poder y lo compraron con dineros del narcotráfico. Eh, yo tuve que salir del país. Yo dirigía la campaña de la Colombia Humana y de Petro en el Chocó y me amenazaron. Apenas terminó la campaña y me tocó salir porque me iban a matar. Entonces salí a luchar afuera también. O sea, no salí y se queda ahí quieto. Entonces salí, pero pedí a la Comisión Interamericana, como decía Daniel, esto hay que, la lucha hay que sacarla a los organismos internacionales, porque aquí todo está cooptado. Entonces fui a la Comisión Interamericana, pedí una audiencia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pedí una audiencia que me la concedieron, donde queríamos denunciar, donde lo que hicimos fue denunciar el asesinato sistemático a líderes de la oposición política en Colombia. Y pues en ese momento estábamos ahí, han pasado 3 meses ya 6 de las elecciones y 3 de la posesión, eso fue a finales de octubre del 2018. Y el representante del Estado que asistió a esa audiencia fue el fiscal Barbosa. En ese momento él era el alto comisionado para los derechos humanos, imagínense. Y Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Ordóñez, el ex procurador que había destituido a Petro. Y que hoy Petro también le ganó una tutela. Una tutela no, sino un caso ante la Corte Interamericana. Entonces, yo les dije de frente, ustedes, por culpa de ustedes, nos están matando. Ustedes nos perfilaron desde ese momento, yo lo dije, ustedes nos perfilaron, porque en las elecciones nosotros salimos, nos mostramos quiénes somos los líderes de la oposición a esta política de muerte que ustedes lideran a través del paramilitarismo. Y empezaron así, empezaron fue matando líderes sociales y cuando se dieron cuenta que entre mataban a uno y salíamos 5 más y que ya no les tenemos miedo, porque eso fue lo que ellos dijeron ahí, no, esto no es un tema político. Yo les dije, pues ustedes llegaron y los paramilitares empezaron a salir de la nada, o sea, nuevamente, como siempre estuvieron ahí, y lo que hicieron fue envalentonarlos a ellos, accionaron ese botoncito, tac, y es decir, empiecen a matar a esta gente y nos estigmatizaron, y entonces nosotros ya nos convertimos para ellos en guerrilleros y bueno, cantidad de cosas que en general nos ponían en más riesgo solamente por hacer oposición política, por defender la vida, por defender el territorio. Y así fueron más de, bueno, lo que lleva este gobierno de muerte en cabeza del Matarife, que desde el ubérrimo está moviendo las cuerdas del que está en la casa de Nariño, la marioneta que tienen allá. Y empezaron a muerte de líderes, empezó los confinamientos en territorios. O sea, yo les digo, acá se saben unas cosas en algunas ciudades grandes del país, pero lo que se vive allá en el río, el día a día, el vivir en el río, del vivir allá en medio de la manigua, como alguien dice, donde, oiga, no hay ni señal de celular, por ahí tiene uno que buscar dónde se conecta uno para poder mandar un mensaje de WhatsApp, mucho menos pues no llegan estos medios. Entonces, hay guerra, hay guerra. Hay lugares donde no se puede entrar, hay lugares donde las comunidades están confinadas, donde matan con balas de fusil, matan con motosierra, matan con machete, solamente, y donde el mismo conflicto lleva a que la gente del territorio tenga familias que hacen parte de estas mismas, pues, actores de la guerra. Entonces
veces son cosas que no se entienden, decirlas así es muy difícil, decir que porque su hijo es paramilitar o su hijo es del ELN, entonces el papá también es del ELN y es paramilitar, entonces tienen que matarlos entre ellos. No, las condiciones del territorio y del abandono estatal los han llevado a esto. Después de los acuerdos de paz, salió este gobierno a decir, vamos a hacer trizas los acuerdos de paz y esa era su bandera de campaña. Y lo hicieron, patearon los acuerdos de paz. Dejaron los territorios que despejó las FARC, los dejaron al abandono para que llegaran los paramilitares y son los territorios donde hoy se disputan las rutas del narcotráfico que pertenecen al Matarife, tal cual, donde hoy se disputan megaproyectos que benefician al Matarife, como lo es el puerto de Trimugán en Chocó, que yo le llamé y sacamos un artículo con Gonzalo Guillén también, el puerto de sangre, porque a través de eso ha matado a mucha gente en el territorio. Pero como eso no fue suficiente para generar terror, entonces volvieron y reactivaron el mecanismo de terror que llamamos la masacre. Y empezaron a matar niños, masacres, no asesinatos colectivos, como le quieren decir, es masacres despiadadas para generar terror, para desestabilizar, como dice un amigo, nos regalan muerte para después vendernos paz y la paz que venden es guerra y es llevar más fusiles y es llevar más soldados y decir que estamos haciendo presencia cuando lo único que están haciendo es incrementar la guerra y no hay ningún tipo de presencia estatal. Pero a través de esas masacres justifican la fortaleza de las fuerzas militares y la fortaleza de los mismos paramilitares. O sea, eso patrullan en el mismo río juntos. Así es. Las comunidades nos lo han dicho. Y cuando ya hoy a través de todas estas redes, es que son tan sinvergüenzas que matan a alguien, se graban y mandan el video. Torturan a alguien, se graban y mandan el video. Como yo publiqué un video en estos días de unas torturas que hubo en Chocó. Nosotros a principios de este año con Leiner Palacios, Bojayá, que Daniel sabe bien quién es Leiner también. Y hombre, denunciamos en tal lugar, hay presencia paramilitar. Hay 600 paramilitares cerca de la comunidad tal, en Pogue, en Bojayá. Y va el títere a llevar dulces, a llevarles dulces a los niños cuando la gente está en medio de la guerra, el conflicto, en medio de las balas, y va a repartir dulces. Es un insulto. Pero entonces al menos ya la gente se indigna, la gente empieza a ver todo eso. Y es lo que motiva las manifestaciones. Y yo lo digo abiertamente, a nosotros los territorios, las ciudades, nos dejaron solos en los acuerdos de paz, nos dejaron solos en el plebiscito del sí, porque las ciudades decidieron no, o sea, mandaron un mensaje que están conformes con la guerra cuando ellos no viven la guerra que se vive en el territorio. Entonces, hoy cuando en las ciudades, cuando en Bogotá se les meten, matan jóvenes porque están protestando, cuando queman un CAI, cuando se ve todo ese inconformismo, entonces se siente, oiga, esa es la guerra. Eso lo vivimos nosotros en los territorios a diario, pero hoy pues, al menos están diciendo, esto se siente feo, hay que hacer algo. Y así mismo está operando el Estado. Entonces la máquina paraestatal que tenemos infiltra las marchas, las movilizaciones, como pasó ayer, para justificar la violencia policial. Y entonces decir que son vándalos, cuando ellos mismos disfrazan a sus propios vándalos, porque los vándalos son ellos. Ellos son los vándalos, disfrazan gente para sabotear entre 3 o 4 y de una vez llegan 100, 200 estas del SMAT para hacer ver que la movilización social de 5.000, de 10.000 personas es una movilización de vándalos.
Entonces, y desacreditar la defensa de la vida y desacreditar la defensa del territorio. Entonces, Guerrero, eso es lo que... precisamente, qué pena lo interrumpo, precisamente eso que usted está hablando el día de ayer, yo estuve haciendo mi debido seguimiento por redes a todo este tema de las marchas que se dieron el día de ayer y vi cómo contra colegas nuestros periodistas del tiempo pues se arremetió y también contra los congresistas. Usted estaba ahí al momento de esa situación. Cuéntenos a quienes nos tocó desde casa hacer el seguimiento porque pues como lo podemos ver, nuestros colegas también se vieron afectados. Cuéntenos usted qué fue lo que aconteció allí. Y de una vez aprovecho para hacerle otra pregunta. ¿Cuál fue la primera denuncia que usted hizo y a qué edad? Pucha, esa última me la puso difícil, pero le contesto la de ayer. Ese es mi trabajo, ponérsela difícil. No, ayer yo estaba con Gustavo Petro, estábamos con Gustavo Bolívar, estábamos con María José Pizarro, con Inti Asprilla, con... eh, bueno, estábamos bueno, varios amigos porque hemos logrado generar ciertos lazos de amistad con los congresistas, Susana Mohamed, concejales de Bogotá, gente que ha estado pues defendiendo la vida y defendiendo los territorios, indiscutiblemente pues Gustavo Petro pues representa para mí personalmente esa lucha. Entonces estábamos ahí acompañados en la movilización hasta cierto punto, llegamos hasta la avenida, hasta la 13 con Jiménez, la Jiménez con Séptima. Había un grupo más adelante y nosotros advertíamos que nos estaban haciendo una emboscada. Empezaron a encerrar las motos, el ESMAD, tomar posiciones estratégicas para hacer una emboscada. Entonces ese cuento de que esta señora Claudia López abrió la Plaza Bolívar, que la democracia y que la vuelta y que no sé qué, puro cuento. Es cómplice de esa emboscada. Ya sabe lo que está pasando. Ellos dieron la orden y sabían que ahí estaba Gustavo Petro y sabía que ahí están todos los congresistas de oposición. Entonces ellos tenían que mostrar, estaban monitoreándonos todo el tiempo con un helicóptero y todo. Tenían que mostrar que lo que nosotros estábamos haciendo para ellos era, pues sabíamos que era una amenaza, pero ellos tenían que reaccionar de alguna forma. Entonces, vuelvo y digo, detonaron estas bombas aturdidoras y gases. Nosotros no pudimos pasar de la Jiménez, nos tocó inmediatamente dispersarnos. Así fue. Unos se fueron hacia la parte de la quinta, otros bajamos hacia la décima. Yo me fui con una concejal, con el Tiquigua. Y entonces así como cada cual tratábamos como de cuidarnos. Y, y así fue como pues estaba Inti y pues uno ve cosas que no tienen que pasar. Y entonces él se metió, dijo, yo soy Inti Espilla, yo soy, pues que iban a golpear a una muchacha, a una niña. Y entre 20 con motos y son sicarios, son vándalos, esa gente, esos policías a los que para mí son unos vándalos sicarios, llenos de odio, de muerte, se gozan haciendo. Y entre todos iban a acribillar a una pobre muchacha y pues Inti se metió y estaba también jubilado, no estaba, no el nombre de ella, otra congresista. Y pues, a ellos casi que los golpearon también, a la congresista le tiraron la moto por encima, no respetan ya, no les importa si es congresista, si es líder social. Yo tengo medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado colombiano que me tiene que proteger en todo el país, como sea. Y lo que se han empeñado es en buscar cómo me quitan la protección. Esa es la tarea que ellos tienen de desacreditarnos a nosotros. Entonces, eso fue lo que pasó ayer, fue toda una emboscada para desacreditar las marchas, la movilización pacífica, porque para nosotros fue una fiesta a la vida,
hasta que llegamos a la Plaza Bolívar y los amantes de la muerte nos dañaron la fiesta. Guerrero, aprovecho para hacerle una pregunta. Después del lamentable suceso del asesinato y violación de una niña en Vera, usted trinó algo. Voy a tomarme el atrevimiento de leerlo literalmente como lo trinó. Ojo a esto, en el Chocó Bajo, Audó Pizarro, en la entrada del Batallón de Armada Colombia, los días de permiso de soldados foráneos, se hace una fila de niñas afro de aproximadamente 13 a 16 años de edad que las prostituyen los mismos infantes de Marina. Junio 25 de 2020. Mi pregunta es, frente a eso, o sea, frente a esa denuncia tan delicada, ¿cuál ha sido la respuesta del sistema penal militar en Colombia? Y pues respecto a ella, usted de nuevo estaba, me imagino, que en la mira de las armas. Hombre, por eso me han amenazado paramilitares y los coroneles y comandantes de la Armada y de todo el cuento me llaman y me dicen que retire y que justifique y que, bueno, incluso me llamaron, me citaron, tuve una audiencia con la Armada, un proceso de investigación que ellos están haciendo. Quieren que les dé las pruebas y ponga en riesgo a la gente que me ha confiado el material delicado para poder yo salir a hacer esta denuncia, porque material muy delicado. Entonces, lo que hicimos fue a través de la Defensoría del Pueblo, hacer toda una ruta de atención con el Defensor del Pueblo de Chocó, una persona también comprometida con los territorios, a quien admiro mucho, porque no tiene miedo y es un guerrero para mí también. Entonces, con él logramos hacer toda una ruta de protección, de acompañamiento psicológico a las niñas que habían sido víctimas de esto. Y llevamos esto a la Procuraduría y la Fiscalía. Y pues bueno, que no se ha logrado hacer nada al interior del batallón, al menos se logró hace ya 10 días, 15 días, que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento al proxeneta que estaba vendiendo a las niñas allá en ese batallón. Entonces fue un logro, porque al menos ya pusimos a este criminal de niñas allá en la cárcel. Eh, pero sí esperamos que esta persona hable y diga exactamente qué soldados o qué personas estuvieron involucradas, porque esa investigación tiene que llegar a fondo, por las niñas negras, por las niñas indígenas, por las niñas afro, las niñas indígenas, por el territorio, porque estos militares llegan, o estos infantes de marina en ese caso, llegan, acaban con la vida de estas niñas desde los 12, 13 años, y están ahí en un turno de 6 meses, un año máximo, destruyen toda una comunidad social, psicológicamente, y se van y siguen su vida como si nada, y buscando ascensos, pisoteando a nuestra gente. Entonces, pues como les dije, a mí no me da miedo, y yo hablo, y yo denuncio, y digo lo que tengo que decir, y tengo las pruebas de lo que digo, nunca hablo sin pruebas. Entonces, ahí va, en ese proceso va ahí. Ese proceso va ahí, fue un llamado a la misma población. Me dijeron, por favor, hable. A ellos les daba miedo hablar. Y pues yo no tengo miedo. Ahí estamos. Ok, se nota que no hay miedo, pero es clave definitivamente denunciar. Guerrero, Guerrero, no sabemos qué pasó con Daniel. Creo que se nos desconectó Sí, Daniel yo o creo perdió la que señal. se ¿Qué nos le parece fue, si vamos a la no señal? escuché. Sí, Guerrero, ¿qué le parece si jugamos un minijuego mental de pensar rápido? Entonces, usted responde, nosotros le vamos a decir una palabra y usted nos da una palabra para responder la que le decimos. Inicio yo. Asesinatos. Vida. O sea, el juego es ese, ¿no? O sea, que cuando me hablan de asesinato, Ujú. sí. Ok. Yo pienso en vidas. Usted no la define, entonces vamos a hacerlo así, de pensar rápido. Yo digo una palabra, usted responde, el señor director Eduard dice otra, usted responde, y así. No son muchas, es más bien cortas, a ver cómo nos va. Entonces, de nuevo, asesinatos.
Yo pienso lo opuesto, es que siempre no quiero pensar en mal, pero asesinatos en el contexto que tenemos es que muy cohibido. Pero bueno, hagámoslo otra vez mejor porque yo trato de pensar siempre en lo opuesto, o sea, no quiero que eso pase, pero vamos a decirlo otra vez. Hágalo de su manera que yo le voy a contestar ahora más política. Vale. Listo, listo, Ya, Luis ya Ernesto. ya Como entendí el ya juego. dijimos la primera, eso ya no cuenta porque ya tuvo No, tiempo no, para no, pensar y se no, trata es de pensar dígala rápido. dígala Bueno, porque entonces ya vamos con la entendí. segunda. No, ya entendí el juego, dígalo que sin miedo. Ya entendió. Ya entendiste el juego, vale, listo. Listo. Asesinatos. Uribe, Violaciones. ejército, Ok. Política. Petro, Colombia. esperanza, Masacres étnicas. destrucción de la vida, Amor. todo, Lo que le gusta. Tabaco. tranquilidad, Yoruba. espiritualidad. Familia. ¿Qué hubo ya? ¿Me Buena escuchan? niña. No, es que se me fue la batería. Se me Ya, fue la ya, ya seguimos. batería. Me tocó venirme acá en la cama Ya y seguimos. conectarlo acá al lado. Súper más relajado que vean nuestros oyentes que usted es una persona a todo dar y todo terreno. Vamos a terminar el juego con Luis Ernesto y luego sigues tú, Daniel. Entonces, vamos, seguimos, Luis Ernesto. Familia, Renacer, Esclavitud. Ay, destrucción, marimba, sabor, Movida Colombia. movida, defensa de la vida. y le tengo esta. Quiero que no me vaya a ocultar la cara. Biche, Tradición. muy bien. Cuando ya estemos nosotros en nuestro máster, esperaré que llegue allá con una caja de biche y nos enseñe a tomar biche, porque pues quiero contarle a nuestros oyentes, pero quien va a profundizar es usted. ¿El biche es una bebida digna de él? De los negros y los indígenas. No, ¡Súper! uno no puede vivir sin su biche. Bueno, Daniel, vamos contigo. Te explico. Tenemos un juego, ya estamos terminando, pero, no, antes de pasar al juego con Daniel, señor director, yo voy a ser un poquito atrevida con Daniel. Daniel, usted tiene varios tatuajes en su cuerpo. ¿Qué significa cada uno de esos tatuajes y por qué se los hizo? ¿Y cuándo? uy, no, tengo. ¿Cada uno? No, son Pues muchos. yo sé que Ahora, tiene bastantes, los más relevantes, lo más importante. pues tienen que ver como con la música. Acá está Yoda. Sí, mm, Princesa, se lo hice a mi ex esposa. ¿cómo así, Daniel? Usted no es casado, yo tenía entendido que es un hombre casado. Sí, estoy ahí. Sí, pues no se sabe bien cómo es la cosa. En materia de confirmación, o sea que semi primicia para Queimada, estamos mirando si nos divorciamos o seguimos casados, algo así es lo que me está diciendo. Sí, eso me lo reservo. Ah, no, ya perdió, ya lo dijo aquí, ya perdió. Bueno, síganos contando de sus tatuajes y la historia de cada uno y por qué se lo hizo. Este me lo hice en Tailandia. Este es el ¿En dios dónde? Ganesh. Súper. Pues fue el que me gustó. Este es Bogofoni, que era el título de la novela El diablo es Dios.
al principio, pero a Planeta no le gustó ese título, entonces Editorial Planeta me dijo que lo cambiara y como que entre ellos y yo le pusimos El diablo es Dios, porque hay una frase del libro que habla sobre el diablo y sobre Dios, y dice el diablo es Dios. Ok. Una frase, cogieron una frase del libro y la pusieron. Este es un disco, el LP de Kiss, este fue el disco que yo, Kiss Alive, digamos que ese fue el disco que me desvirgó al metal, yo creo. Que yo tenía como Oiga, 15 usted años. dijo algo clave que Yo tenía como 15 años, fue usted algo dijo algo más. clave. Usted dice algo clave y es que yo quería hacerle una pregunta a Luis Ernesto, pero el señor director me dijo, no, esperemos. Pero ¿sabe qué? Me dio papaya. Cuando yo digo Led Zeppelin, Kiss, Iron Maiden, ¿sí? ¿Qué le mueve al Guerrero Lave y qué le mueve a Daniel? Porque yo soy metacha de corazón total. Fuerza. La música que arriesga, que mm, altera la sangre, eso es bueno. Aunque yo prefiero la marimba y las tambores, que creo que son la base y la esencia también de esta música, ¿no? Porque tú ves en el metal y en todo esto, esas baterías dándole, y tú ves un marimbero y le da durísimo también, y una persona que toca los tambores y se muere uno ahí en un son de tambor, que también te mueve la sangre. Y Daniel, Yo soy, pues a mí me gusta, sí, a mí me gusta el metal mucho, me gusta el metal viejo, me gusta Kiss. Mm, yo recuerdo que fue el primer álbum que yo oí y fue una aproximación más visual porque la portada de la Live 2 de Kiss está Gene Simmons botando sangre por la boca y es un escenario lleno de fuego y el vampiro y todos pintados. Como que uno abre un disco de estos acostumbrados a ver las carátulas de los discos de mi mamá y de mi papá. Yo tendría por ahí unos 11 años, recuerdo. Sí, porque eso era sí. Mi tío tenía el acetato ahí. Pues uno acostumbrado a ver esas portadas de esas carátulas de los acetatos que eran pues puros violines o acordeones. Y de un momento a otro vi eso, entonces saqué el disco y lo puse y también me sonó diferente y ahí ya quedé como enviciado y pues, y no, después, no, y hoy en día me he suavizado mucho, me gusta mucho Leonard Cohen, oigo mucho blues, pero también me gusta el punk, Sex Pistols, Ramones, Led Zeppelin. Me, me gusta el rap, el buen rap me gusta mucho. Pero sí, hay cosas como que el reggaetón, no, con el reggaetón no voy. Con el reggaetón hay algo como una lucha interna. Estamos en la misma. Con el reggaetón, Estamos en sí. la misma. sí, 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 Ya somos Con el tres, reggaetón cuatro. hay algo ahí que me... definitivamente.
Bueno, Daniel, Ah, vamos con el juego de pensar así súper rápido y nosotros te decimos una palabra y tú respondes sin pensar. Luis Ernesto se demoró un poquito en cogerla porque no me explicaba muy bien en la temática. Entonces, mi persona dice una palabra, usted la responde, Eduard dice otra y usted la responde, ¿vale? Esto es de pensar rápido y sé que a usted no se le dificulta porque es una persona muy hábil. Responda con una palabra cada una de las que le voy a nombrar a continuación. Marchas, lucha, Colombia, verdad, política, mentira, masacre, desolación, dolor de patria, alma, Duque, marrano, Uribe, asesino, trago, mm, pasado, rumba, vida, amor, libertad, sexo, mm, hmm, universo. bien, súper bien. Ustedes no saben el honor que ha sido para nosotros tenerlos. Dios mío, casi 2 horas. Ustedes nos regalaron un tiempo maravilloso, un aprendizaje. Definitivamente yo descubrí a un guerrero humano, esa parte que poquito nosotros vemos, sí, sabemos que tiene una lucha humana, pero esa parte humana, pues es, valga la redundancia, esa parte humana de usted como persona, poco hemos tenido la oportunidad y muchísimas gracias por abrir, señor Guerrero Olave, su corazón para nosotros y Daniel, impactada porque muy sensible, más allá de lo que en mi cabeza tenía por concepción. Gracias a ti, Diana, por invitarme. Muchas gracias a Eduardo también por sí, no, tenerme con ustedes. muchas gracias a ustedes porque definitivamente hoy conocimos ese ser que prácticamente la mayoría de las personas no ven, pero pues desde luego esta es su casa, las puertas están abiertas, desde luego cuentan con nosotros también para abrirles el espacio cuando así lo ameriten y lo crean conveniente, y desde luego nos sentimos totalmente honrados por tenerlos aquí con nosotros. De verdad que muchas gracias y pues el honor más que nos hacen cuando hasta ahora estamos arrancando con el programa. Queríamos que fueran ustedes los que estuvieran aquí con nosotros porque de alguna manera son una figura a seguir por muchas personas y no solo por eso, sino porque vemos una representación fuerte en ustedes en esa lucha por defender los derechos humanos y por valorar realmente lo que es el ser humano desde todos sus ámbitos, sus colores, sus miradas, sus pensamientos. Ustedes son sencillamente esa figura y ese símbolo que tenemos que seguir construyendo y pues desde luego replicando para que no sean solo ustedes los que carguen en sus hombros esas luchas, sino que hayan muchos más que también levanten la mano y digan, aquí hay algo que no está funcionando bien. ¿Sí? De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues un saludo y un abrazo para ustedes y gracias de verdad por responder a nuestra invitación. Gracias, Eduardo, por invitarme. Y lo que quieran Gracias. decir para cierre, no sé si quieren decir algo para cerrar, Pero alguna que, invitación. Ah, bueno, a mí me espere que yo no gustaría quiero que preguntar quede, algo. Me gustaría preguntar algo antes de irnos. Daniel no nos ha dicho, o sea, hemos escuchado mucho que dice la primera parte. O sea, hay una segunda parte, viene una segunda Claro que parte sí. pronto. Sí, viene una segunda y parte. primicia encaimada, y primicia encaimada. Viene una segunda parte. Estén seguros de eso. Viene. Tranquilos. Ay, gracias. Entonces, Vienen otras primicia, cosas antes primicia de por parte esto, de pero Daniel. sí viene. Pero sí viene una segunda parte. Entonces, Estén seguros de eso. quedamos No, eso casados yo así. ya lo he hecho. Claro que sí.
Antes de eso, Quedamos antes de casados eso, así. sí, antes de eso viene otra cosa y viene una segunda parte con un realce internacional que ya van a ver. Entonces, quedamos de la siguiente manera. Casados con Daniel, por el tema de la segunda parte y con todo lo que viene antes, y con Luis Ernesto, que nos va a dar una clase de todo lo que es los orichas, porque ya lo dijo. Entonces, comprometidísimos con nosotros. Sí, sí, estamos ahí para hablar de las vivencias, de todo lo que se aprende, de todo lo que se puede compartir. Y agradecerles por la invitación. Esto es, pues, una entrevista bastante, no sé más qué decir, Daniel, pero extraña, ¿no? Se siente uno como, como sentado en un señor de un psicólogo, una vaina así, ¿no? Ajá. Eso quiere decir que de pronto logramos lo que queríamos, que fuera diferente. Sí, total. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias a ustedes por el estilo en que están proyectando la queimada, la queimada. Hay que meterle la bichada, hay que hacer un biche después. ¿No? Pero Ay, bien, Dios. bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Delicioso compartir este espacio. Dios los bendiga. Bueno, que estés muy bien. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas Igual. gracias, Diana. Cuídense Hasta mucho. luego. Gracias. Bueno, Sí. chao. Chao, chao. Chao.